Por supuesto, el efectivo sigue siendo el instrumento de pago más utilizado para estos pagos pequeños, habituales. Y luego tenemos una tendencia que ya lleva varios años y es el crecimiento de los pagos electrónicos. Dentro de ellos se tienen las transferencias, el uso de las tarjetas y, por supuesto, con breve, los pagos inmediatos. Cuentas y cuentos, el podcast del Banco de la República. Economía para escuchar y entender. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Cuentas y Cuentos, este video podcast del Banco de la República, donde analizamos circunstancias que tienen que ver con la política monetaria, con el quehacer del banco, con las circunstancias que afectan su bolsillo, nuestro bolsillo. Y en este caso sí que vamos a analizar cosas que tienen que ver con nuestro bolsillo, desde los billetes, pasando por las tarjetas, llegando a estos aparatos que además uno ya no saca la tarjeta, sino que acerca el aparato y hace pagos, porque vamos a hablar de un reporte que ha salido del Banco de la República. Es el RIFI. Imagínense ustedes el nombre, Reporte de Infraestructura Financiera e Instrumentos de Pago. Y cuando yo vi el nombre del Reporte de Infraestructura Financiera e Instrumentos de Pago, quedé más o menos con esta cara que ustedes me están viendo acá y dije, tengo que hablar con los expertos para que me expliquen exactamente en qué consiste el reporte, pero sobre todo, por qué lo que se está analizando es tan importante para nuestra vida cotidiana. Y para eso tenemos con nosotros a un experto. Tenemos a Javier Migueles, quien es el líder del grupo de seguimiento de la infraestructura financiera del Banco de la República. Me descaché, Javier, bienvenido. Perfecto, Mauricio. Muchas gracias. Bueno, Javier, entonces vamos poco a poco, porque yo que soy un modelo un poco anterior al tuyo, pues yo aprendí economía con la masa monetaria y entonces los billetes, las monedas, eventualmente los cheques y los medios de pago se iban ampliando un poco, pero cuando yo estudié íbamos como hasta transacciones electrónicas y punto. Pero entonces uno decía, pues una transacción es tan simple como tener un billete y entonces yo voy a hacer una transacción contigo, te doy el billete, recibo un bien, un servicio a cambio y eso lo supervisa eventualmente el Banco de la República, le pagará al portador y listo. Pero hoy que yo agarro y ni siquiera saco una tarjeta, sino que hago así y ¡zum! ¿Quién supervisa eso? ¿Qué tiene que ver esto con este reporte? Vamos por partes y me explicas el concepto básico, primero de la infraestructura financiera y por qué eso es importante para estas transacciones modernas, contemporáneas, que evolucionan todo el tiempo, y segundo, los instrumentos de pago, son como el ABC para entender la importancia de este reporte. Por supuesto, Mauricio. Infraestructura son los sistemas a través de los cuales se garantizan pagos y operaciones. Operaciones como los pagos habituales que mencionas, pero las operaciones del mercado financiero también pasan a través de esas infraestructuras. Y esto no necesitaría infraestructura. Aquí hay un instrumento de pago y se recibe la transacción a cambio y son transacciones de bienes y servicios. De acuerdo. Hoy esa infraestructura, cubre transacciones de bienes y servicios modernas, tecnologizadas, tecnificadas, etcétera, etcétera, que ya las vamos a ver, pero también unas operaciones financieras como ¿qué? Compra de acciones, me imagino, activos financieros. Tienes compra de acciones, compras de TES, compras de divisas y operaciones de derivados. Todo esto se canaliza a través de las infraestructuras, las que garantizan la compensación y la liquidación de estas operaciones. Despacio, despacio. Compensación y liquidación. Sí. ¿Qué quiere decir compensar y liquidar una transacción? La compensación es cuando se definen las obligaciones de las partes participantes en una operación. ¿Quién debe? ¿Quién paga? Y la liquidación es el proceso mediante el cual se finaliza esta operación, este pago, donde el comprador paga y el vendedor recibe. O sea que yo, por ejemplo, de aquí salimos a tomarnos un café y yo de puro canchero invito. Entonces, ¡zun! En ese momento se identifica quién está pagando, quién está a Sí. cargo de la obligación, quién está recibiendo, el dueño de la cafetería o lo que sea, quién recibe eso. Eso es la compensación, identificación de los actores involucrados en una transacción. Sí, Y acto seguido de la compensación, con mayor o menor rezago, se da la liquidación y es que ya tengo
10.000 pesos menos acá y el señor tiene 10.000 pesos más allá. De acuerdo. En este proceso, si digamos lo que estás pagando es una tarjeta, por ejemplo, tú tienes un emisor de tu tarjeta, la cual comprueba si tienes o el saldo o el cupo. Paso seguido, lo que se hace es que se va a una infraestructura donde se hace el proceso de compensación, luego a otra infraestructura donde se hace el proceso de liquidación y al final el comercio recibe los fondos que sacan de tu cuenta o de tu tarjeta. Cuentas y cuentos. Suscríbete en Apple Podcast y Spotify. A uno, Javier, hoy en día le suena que eso es fácil y uno se ha ido acostumbrando pues a que las cosas funcionen así. Sin embargo, pues cuando uno habla de infraestructura, se imagina que eso es una tecnología, basta con pensar que yo hago aquí espicho un botón y eso entra a primero por vía virtual, a una red tecnológica que me termina conectando con mi banco, que termina conectando con el banco del otro. Esa es la infraestructura, como esa cantidad de redes tecnológicas que permiten hacer esos dos tipos de transacciones. Así es, Mauricio. Sí, garantizan que tenga los saldos, que se haga la compensación, que se haga la liquidación, que las dos partes se entiendan, que tengan fondos y que se garantice que llegue el dinero a tu contraparte. Muy bien, entonces en ese orden de ideas, volvamos al informe. El Banco de la República saca el RIFI, que debe ser el nombre más popular de los distintos informes del Banco de la República, el Reporte de Infraestructura Financiera e Instrumentos de Pago. Yo me imagino que ahí uno encuentra primero como una evaluación de cómo está funcionando el sistema. Sí. Segundo, una evaluación y análisis de la evolución de los instrumentos de pago. Digamos que alguien más anacrónico que yo con este billete, puedo ser yo mismo que todavía uso cheques para pagar impuestos, eso sí, pero uso cheques, pero el seguimiento de qué tanto han mejorado el uso de los celulares, el uso de las tarjetas, etcétera, etcétera. Entonces, vamos por partes en cuanto a los componentes del RIFI, de ese reporte, para ver por qué es tan importante. Primero, el funcionamiento de la infraestructura. ¿Qué nos dice el último reporte sobre el funcionamiento de la infraestructura financiera? Bueno, el RIFI lo que hace es consolidar toda esta información que viene de las infraestructuras de alto valor, ¿cierto? Y lo que hacemos es la evaluación a corte de 2025. Recuérdame alto valor aquí, ¿qué quiere decir? Es los sistemas que operan en los mercados financieros. Okay. Básicamente, la compra de valores, acciones, TES, divisas y derivados. A diferencia de los pagos de bienes y servicios, digamos. Correcto. Listo, muy bien. Entonces, aquí lo que hacemos es tener esta información consolidada. Es relevante porque no se encuentra en otro sistema, se encuentra separado. Aquí la consolidamos y mostramos un estado de lo que fue el 2025 en este caso, para el reporte de 2026. Analizamos también el bajo valor, estos sistemas de pagos habituales de bienes y servicios, y también miramos las tendencias en el uso de estos instrumentos que mencionas. ok, entonces en cuanto a infraestructuras, el reporte que nos dice, ¿todo bien? ¿Alguna luz de alerta? ¿Todo funcionando? ¿En alto valor y en bajo valor o transacciones de bienes y servicios? 2025 se caracterizó el mercado colombiano por tener unas infraestructuras muy seguras que funcionaron con pocos incidentes operativos. En general, lo que se tiene es que es una infraestructura que presta sus servicios a la economía, que garantiza estos pagos y estas operaciones de mercados financieros. Muy bien, y entonces entramos a analizar qué evalúa el banco sobre la difusión de los instrumentos de pago, desde el efectivo hasta llegar a las tecnologías más sofisticadas. ¿Qué ha crecido, qué no ha crecido, qué es lo más dinámico? ¿El uso del efectivo todavía existe o soy un dinosaurio? Por supuesto, el efectivo sigue siendo el instrumento de pago más utilizado para estos pagos pequeños, habituales. Y luego tenemos una tendencia que ya lleva varios años y es el crecimiento de los pagos electrónicos. Dentro de ellos se tienen las transferencias, el uso de las tarjetas y, por supuesto, con breve, los pagos inmediatos. Entonces, digamos que tiene diferentes nichos estos instrumentos, no se compiten, no se canibalizan, cada uno representa un nicho de mercado y lo que vemos es que el efectivo sigue representando una muy buena parte y las transferencias electrónicas han crecido de manera importante. Cuentas y cuentos. Economía para escuchar.
y entender. Me imagino, Javier, que con la entrada en operación del breve, que para uno como usuario es una maravilla y facilita todo, tiene una complejidad grande de poner a interactuar sistemas o infraestructuras que antes no hablaban entre sí, las de un banco, la del otro banco, la de un grupo financiero, la del otro. ¿Cuál fue la gran innovación a cargo del Banco de la República para que las infraestructuras pudieran interoperar? Antes de la entrada de Breve, existían sistemas de pago de bajo valor que no se hablaban entre ellos. Una de las cosas que hizo el banco es proveer un DICE como directorio centralizado para que las participantes registrados en cada uno de estos sistemas pudieran interoperar. Y además puso a disposición del público una infraestructura que es el MOL, que básicamente es un sistema de pagos 24/7, 365, donde estos pagos se liquidan en dinero del Banco Central. Entonces, esto, y en el RIFI lo decimos, garantiza la interoperabilidad. En el tiempo que llevamos hemos visto cómo crece el número de participantes y el número de conexiones entre ellos. Entonces, estos dos sistemas han garantizado la interoperabilidad en el sistema breve. Entonces, a ver si yo agarré todas las siglas. En el RIFI, que es el reporte, nos cuenta cuál ha sido la evolución en el último año de este sistema interoperable de transacciones financieras, en el cual el banco proveyó dos cosas, examen que estoy haciendo aquí. El MOL, que es la red que funciona todo el tiempo, que funciona los fines de semana, de noche, 24/7, y un directorio que es el que permite identificar usuarios y códigos de unos con otros. De acuerdo. Ambas cosas las provee el Banco de la República y eso es lo que permite que esté funcionando el breve en este momento. Sí. ¿Qué reporte nos da este informe o este reporte de la infraestructura financiera sobre la operación del breve hasta el momento? Bueno, lo que mostramos en el informe es que los volúmenes y valores en breve están creciendo, están siguiendo un patrón de crecimiento típico, lo podemos ver en comparaciones internacionales, y está creciendo a un nivel constante y, sobre todo muy importante, se ha garantizado la interoperabilidad. Entonces ahora ya no nos importa los rieles por lo que van, porque es un único riel que une distintos sistemas de pago. Entonces, en estos términos, lo que hacemos es mirar que efectivamente, gracias a Breve, ha crecido la interoperabilidad. Este balance de un RIFI satisfactorio, tranquilo, es verdaderamente gratificante para la institucionalidad y la economía colombiana. ¿Podría ser distinto o no? Sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, pues ahí tenemos los principales elementos de este RIFI, que es el reporte de infraestructura financiera e instrumentos de pago, que lo que nos da es esencialmente un balance de cómo está funcionando estas infraestructuras financieras, esta suprainfraestructura financiera que permitió conectarlas a todas las demás y además de eso, la mayor innovación que hemos tenido en el último año, que es la interoperabilidad de los distintos sistemas, que no es nada distinto que el breve que tanto nos sirve a cada uno de nosotros. Y este reporte, pues esperaremos el del año entrante, esperando que sea tan exitoso como el de este año, Javier. Todos esperamos lo mismo, que la infraestructura siga funcionando de la forma que lo ha hecho. Gracias, Javier Migueles, quien está a cargo de la división del Banco de la República que le hace seguimiento a la infraestructura financiera. Y gracias a ustedes por estar nuevamente con nosotros en Cuentas y Cuentos, este video podcast del Banco de la República, que permite hacerle seguimiento no solamente a las acciones del banco cotidianas y demás, sino a aquellas circunstancias que afectan la manera como hacemos transacciones, cómo nos movemos en la economía y cómo operamos con nuestro bolsillo y el bolsillo de ustedes. Nos volvemos a ver en un próximo episodio. Cuentas y Cuentos.